Hola a todos, espero que estén bien. Como les mencioné en las clases, voy a hacer la revisión del ensayo de esta forma. Ya lo voy a grabar, ahora lo voy a subir lo más probable a Classroom. Si no está en el Classroom, va a estar en el portal de Stella. Ahí les voy a ir avisando en la semana. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer la revisión, pero en el caso de que queden dudas con algún ejercicio puntual, lo podemos ver la próxima semana. Ya, pero prefiero que vayamos avanzando con la materia antes del ensayo 3. Entonces, vamos a partir para acá. La primera del módulo de química común es, en una mezcla, el solvente es aquel que. Esto todavía no lo vemos, pero lo hemos mencionado varias veces a lo largo del semestre. El solvente se define como el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Sería la B. Da lo mismo el estado en el que se encuentra el solvente. Eso no es parte de la definición de solvente. Entonces, descartamos eso, descartamos eso. Reacciona químicamente con el soluto, eso no es cierto. Ahí yo estoy haciendo una mezcla, no está reaccionando solvente soluto. Y sobra cuando la reacción termina, tampoco. Ya esto no tiene que ver con la reacción, tiene que ver con disolver algo en un solvente. La siguiente tiene que ver con los saltos de energía. En este diagrama, lo que se representa son distintos orbitales de distinta energía. Entonces esto lo podemos asociar con lo que vimos en el modelo atómico con distintos orbitales. ¿Ya? Cada uno de esos orbitales va a tener una energía. El n igual a 1 es el que está más bajo en la energía. Aquí en el eje vertical vemos la energía. Entonces, estaríamos por acá. Más cercano al núcleo, menor energía. Después tengo el n igual a 2, tengo el n igual a 3 y el n igual a 4, el de mayor energía y el que está más lejano al núcleo. Las flechitas que salen acá son saltos desde un orbital al otro. ¿Ya? O sea, yo acá tengo un electrón en el nivel 1 y va a saltar al orbital 2, o va a saltar al orbital 3, o va a saltar al orbital 4. ¿Ya? Cuando salta, cuando salta acá, o salta en el N3, o salta en el N4, después de un rato, el electrón va a volver de manera natural a su estado inicial. ¿Ya? Entonces va a saltar de vuelta. Lo que tenemos que ver acá es que hay algunos saltos que emiten energía y otros saltos que absorben energía. Cuando yo paso desde un nivel menor a uno mayor, ahí estoy absorbiendo energía. Necesito entregarle energía a ese electrón para que salte. Cuando yo paso desde un nivel de mayor energía a uno de menor energía, hacia allá, yo estoy emitiendo energía. Esa energía que yo estoy liberando es emitida por el electrón. Y ahí salta. ¿Ya? Ese electrón tiene que bajar su nivel de energía, emitiéndola. Y la energía que absorben o emiten se ve con la distancia entre estas dos orbitales, o entre cualquiera dos de los saltos que yo voy a ver. Por ejemplo, vamos a ponerle números para que sea más didáctico o más ilustrativo. Aquí le voy a poner números cualquiera, sin unidades ni nada, solo para demostrar. Por ejemplo, el N1 puede estar en el nivel 10 de energía. Tiene 10 de energía, 10 de cualquier cosa. Nivel 2 puede ser 60, nivel 3 puede ser 80 y nivel 4 puede ser 90. ¿Ya? Esas son las energías de cada uno de esos orbitales. Entonces, cuando el electrón salta desde el nivel 2 al nivel 1, la energía que va a emitir es la diferencia entre estos dos. Va a emitir 50. Y al revés, si salta desde el nivel 1 al nivel 2, va a absorber 50 de energía. Y eso yo lo puedo hacer con cada uno de esos saltos, con cada una de esas flechitas. Entonces, lo que me piden acá es, se puede concluir que la transición que emite más energía
esa palabra que diga emite energía ya me dice que yo estoy pasando desde un orbital de mayor energía a uno de menor energía. Entonces con eso yo puedo descartar la A, porque ahí yo estoy haciendo un salto desde abajo hacia arriba, entonces eso yo lo descarto. La C también, estoy haciendo un salto desde abajo hacia arriba, entonces también la descarto. Esas dos absorben energía. Y el otro que tenemos que ver es de N2 a N1 desde, que sería S, desde N4 a N2, desde el 4 al 2 y desde el 3 al 2. De esos saltos, el que tiene el mayor espacio sería desde el 2 al 1. ¿Ya? Vamos a ver si esto quedó grabado. Ahí. Entonces, desde el 2 al 1 emito 50 de energía. Desde el 4 al 2, que sería esta diferencia, voy a emitir 30 de energía. Y desde el 3 al 2 voy a emitir 20 de energía. Entonces el que emite mayor energía es este salto de acá. Entonces sería desde N2 a N4. Ya eso visualmente lo pueden ver con el que tenga el mayor espacio, el que haya saltado más lejos. Eso sería esa. Ahora una característica de los elementos metálicos, esto ya es como parte de memoria nomás. Ya sería son maleables y son dúctiles. Maleable quiere decir que yo los puedo formar como en una lámina, los puedo aplanar, y dúctil que puedo formar un alambre. Esos dos serían propiedades de los metales. No todos son blandos, no todos son líquidos, hay uno puro líquido, que sería el mercurio. No presentan tendencia a captar, presentan tendencia a ceder electrones. En el caso de que se les olvide eso, pueden tomar un ejemplo particular, como un elemento que salga cada rato. Por ejemplo, el sodio, lo vamos a ver harto, y tiende a ceder un electrón, y es un metal. ¿Ya? Entonces pueden ocupar ese como referencia en caso de que se les olvide. Y se encuentran solo a la izquierda de la tabla periódica, eso también sería falso porque se encuentran acá al medio también. ¿Ya? No solo en esta zona. En esta zona están los más representativos que hemos visto, los alcalinos y los alcalinos terros, pero los de transición también son metálicos. A continuación, se propone el símbolo de Lewis para un elemento cualquiera. Entonces, esto nos dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Es lo único que me dice esa estructura. ¿Ya? Pertenece al quinto periodo de la tabla periódica, eso yo no lo podría saber, solo con eso. Para saber a qué periodo pertenece, lo que yo tengo que saber es el nivel de energía más alto que tiene. Necesito saber eso. Y esto no me lo da la estructura de Lewis. Su número atómico es 5, tampoco lo puedo saber. Solo me dice que tengo 5 electrones de valencia, no 5 electrones en total. Pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, eso sí es cierto. Ya los grupos los relacionábamos con la cantidad de electrones de valencia. El grupo 1A, un electrón de valencia. Grupo 2A, 2 electrones de valencia y así. ¿Ya? Entonces sería eso. Se trata de un metal de transición. Si pertenece al grupo 5A, esto ya lo podemos descartar. Y podría formar un ion más 2. Eso sería falso. ¿Ya? De nuevo lo podemos ver con que pertenece al grupo 5A, un no metal. Y los no metales tienden a ceder más que a a captar electrones más que a ceder. Ya tienden a tener carga negativa. Entonces, también sería falso. Vamos por la siguiente. Se sabe que hay un ion con carga -1. Se sabe que hay un ion con carga -1 y que tiene 18 electrones en total en su corteza. Solo con esta información no se puede deducir qué cosa. Tiene un comportamiento metálico o no metálico, eso yo sí lo puedo saber. Si tengo 18 electrones con carga -1, el número atómico de esto sería 17. ¿Ya? Y eso yo lo puedo ubicar en la tabla, o con la configuración electrónica sé que es el cloro, si no me equivoco. Cloro. ¿Ya?
Entonces ahí yo digo, es un no metal. Eso sí lo puedo deducir. Su número másico, o sea, perdón, su número atómico también lo puedo deducir, lo acabo de hacer. El número másico yo no lo puedo deducir, porque eso necesito saber la cantidad de neutrones que yo tengo. Incluso sabiendo que es el cloro, yo tengo distintos isótopos del cloro. Tengo un isótopo 35, tengo un isótopo 37, y no puedo saber con cuál estoy trabajando. ¿Ya? Sería esa. Esa es la que yo no puedo deducir. El tipo de enlace que formaría con otro átomo del mismo elemento, también lo puedo deducir, y su ubicación en la tabla también con el número atómico. La siguiente. Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero que difieren en su estructura química. Estos dos son isómeros, eso lo vamos a ver más adelante en orgánica, pero lo que nos interesa acá es el punto de ebullición de los dos. El etanol tiene un punto de ebullición de 117 grados y el dietiléter de 34,6 grados. Tienen la misma fórmula química, pero sus puntos de ebullición son muy distintos. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que ver. Las uniones intermoleculares son las que ocurren entre moléculas polares. Eso primero sería falso, porque no son solo moléculas polares, y además eso no me explica esa diferencia. Eso es como una definición, entonces no me sirve de mucho. ¿Presenta una menor masa molar? No, porque yo tengo la misma cantidad de átomos de los mismos elementos. Tienen la misma masa molar, solo cambia su estructura. Debido a su estructura molecular se forman puentes de hidrógeno. Eso sería falso para lo que nos preguntan. El dietiléter no puede formar puente de hidrógeno. Ya para eso necesitábamos un hidrógeno, pero unido a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor. Y yo no tengo eso. Todos los hidrógenos que tengo están unidos al carbono y eso no me sirve. El etanol, por otro lado, sí tiene. Mediante ese grupo puede formar puentes de hidrógenos con otras moléculas de etanol y por eso tiene un mayor punto de fusión. Ya los puentes de hidrógenos son interacciones intermoleculares fuertes, entonces yo necesito alta energía para romper esas interacciones y cambiar de estado. Y como el dietiléter no puede formar puentes de hidrógeno, no necesito tanta temperatura. Por eso tiene menor punto de ebullición. ¿Ya? Entonces, también sería falsa. No puede formar puentes de hidrógeno. Las uniones intermoleculares que se forman se denominan fuerzas de dispersión o fuerzas de Londra. Eso sí sería cierto. ¿Ya? Puede formar, tiene un polo, pero no es tan marcado, y podría formar interacciones polares y también fuerzas de dispersión. Ya no son excluyentes, puedo tener las dos. Y la E también sería falsa. Los enlaces entre el átomo de carbono y oxígeno son de carácter más débil. Eso tiene dos problemas. Que el enlace carbono-oxígeno es más o menos fuerte en relación al carbono-carbono. Y además, el enlace a mí no me interesa para los puntos de ebullición y de fusión. Para analizar esos puntos, para analizar los cambios de estado, yo tengo que ver las interacciones que se forman entre las moléculas. La fuerza del enlace me sirve para ver cuánto yo necesito para romper el enlace, y eso tiene que ver con cambios químicos, con las reacciones. En las reacciones químicas yo estoy rompiendo y formando enlaces. En los cambios físicos, los enlaces yo no los toco. ¿Ya? Eso. El ya se me sale, no sé por qué, si nadie me va a contestar, pero se me sale. Eh, un gas se encuentra en un recipiente con émbolo móvil, se comporta idealmente y ocupa un volumen de 5 litros, volumen inicial 5 litros, y una presión inicial de 4 atmósferas. Si es que la temperatura no varía, se mantiene constante, para que el volumen se reduzca, a 2 litros, la presión tendría que ser ¿cuánto? ¿Ya?
Y ahí nos vamos a acordar de la relación que existe entre presión y volumen de los gases ideales, que sería esa. Y acá tengo que reemplazar los valores que me dan en el enunciado. Presión 1, 4 atmósferas, volumen 1, 5 litros, volumen 2, 2 litros, y presión 2 es lo que quiero saber. Despejo la X, pasando eso dividiendo, y me quedaría 4 atmósferas por 5 litros dividido en 2. ¿Ya? Eso lo simplifico, me queda 2 por 5, y eso sería 10 atmósferas. ¿Ya? Esa es la presión que tengo que aplicar para que el volumen se reduzca a 2 litros. Eso era solo acordarse de la relación que existe entre presión y volumen. ¿Ya? Acá dice la ley combinada de los gases, pero en verdad no me sirve. O sea, me sirve, pero no es necesaria porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, T1 sería igual a T2. Y ahí me queda lo mismo que había escrito antes. Ahora, gases ideales. Un gas con comportamiento ideal a una temperatura y presión determinada tiene una densidad de 0,60 gramos por litro. Si se redujera la presión a la mitad sin cambiar la temperatura, entonces la densidad sería ¿de cuánto? Entonces, para esto tenemos que recordar que la presión es la masa partida en el volumen. En el enunciado, la masa se mantiene igual. No me están diciendo si la masa varía o no. Tengo el mismo gas. Lo que va a variar es el volumen. Entonces tenemos que ver cómo eso afecta a la densidad. Ya, vamos a ocupar lo mismo. La misma relación del ejercicio anterior. Si se redujera la presión a la mitad, es decir, la presión 2 fuera la mitad de la presión 1, ¿qué va a pasar con el volumen? No sé, presión 1, volumen 1, y la presión 2 es la mitad de la presión 1 por el volumen 2. Voy a despejar, paso el 2 multiplicando, paso ese P1 dividiendo, y ahí me queda V1 y sería el V2. Se cancelan las presiones 1 y me queda que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Entonces, el volumen 2, la densidad 1 sería la masa por el volumen 1 y la densidad 2 sería la masa por el volumen 2. Y ahora nosotros sabemos que el volumen 2 es el doble. Entonces, la densidad se reduciría a la mitad. Sería 0,3 gramos partido en mililitros. Ya la inicial era 60, la mitad de 0,60, 0,30. Eso sería. Entonces, lo que hicimos fue ver primero cuál es la definición de densidad, masa partido en volumen, y lo otro fue ver cómo variaba el volumen al reducir la presión en la mitad, con esa fórmula. Y después lo que obteníamos, lo reemplazamos acá. Eso. Si la densidad de un material es 10 gramos centímetro cúbico, X es 10 gramos centímetro cúbico, Y es 5 gramos centímetro cúbico, ¿qué puedo deducir de esto? La primera, que 100 centímetros cúbicos de X masan más que 100 centímetros cúbicos de Y. Para eso lo que tendríamos que hacer, para saber el valor exacto, sería multiplicar la densidad por los 100 centímetros cúbicos que me dan. Me seguiría y me da la masa. Lo mismo acá. Como el X tiene mayor densidad, sería 10%, y el Y sería 5%, ese resultado me va a ser mayor. Ya 100 centímetros cúbicos de X tienen mayor masa que 100 centímetros cúbicos de Y, ya porque es más denso. Esa es la idea de la densidad,
que en un mismo volumen yo tengo más masa para el material X. Sería verdadero. 100 centímetros cúbicos de X masan igual que 200 metros cúbicos de Y. Eso también sería cierto. ¿Ya? Como la relación de las dos densidades es la mitad, o sea, la densidad de X es de 10, la densidad de Y es de 5, el doble del volumen va a tener la misma masa. ¿Ya? O sea, esto sería 1000 gramos y esto también sería 1000 gramos. Tienen la misma masa. Y 100 gramos de X ocupan un mayor volumen de 100 gramos de Y. Eso también sería, o sea, no, eso sería falso. Como X es más denso, 100 gramos de X van a ocupar un menor volumen que 100 gramos de Y. ¿Ya? Eso sería falso. En el caso de que lo quieran hacer con los cálculos, para asegurarse, tendríamos que ver de nuevo la definición de densidad, masa partido en volumen, y lo que me están preguntando acá es el volumen. Entonces, despejo el volumen, masa partido en la densidad. Para X, eso sería 100 gramos partido en 10, y para Y, eso sería 100 gramos partido en 5. Acá con las unidades de densidad. Entonces, esto tendría un valor más pequeño. Tendría un menor volumen, esa misma masa. Sería solo la 1 y la 2. La molécula de agua es polar porque, vamos a hacerlo bien general, más que para la molécula de agua. La polaridad de una molécula depende de los enlaces, tiene que tener enlaces polares, pero también tiene que tener una geometría adecuada. Si recuerdan un poco lo que vimos, había moléculas, por ejemplo, el tetrafluoruro de carbono, donde yo tengo enlaces polares, el enlace carbono-flúor es polar, el flúor es más electronegativo, entonces la nube se deforma hacia ese lado, y con esa distribución geométrica lo que ocurría era que todas esas deformaciones de la nube estaban en lados opuestos. Uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Entonces lo que ocurría ahí era que esas fuerzas se cancelaban y la molécula en total no presentaba un polo. Cuando yo presento un polo es porque tengo una deformación de la nube electrónica hacia algún lugar. Pero en esa molécula, como todas las deformaciones están tirando hacia lados opuestos, al final no hay ninguna deformación. ¿Ya? Es como si a mí me tiraran hacia la izquierda, me voy a ir a la izquierda. Si me tiran hacia la derecha, me voy a ir a la derecha. Pero si me tiran a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo y con igual fuerza, me voy a quedar al medio. No voy a ir para ningún lado. Entonces, la polaridad de las moléculas depende de que tengan enlaces polares y que además su geometría sea adecuada. ¿Ya? Que no se vayan a cancelar todo eso. Entonces, tengo un enlace oxígeno-hidrógeno que es polar, eso me va a ayudar. Y además la geometría del agua es angular. Ahí no se está cancelando nada, se ve bien el polo hacia el oxígeno. ¿Ya? Entonces va a depender de las dos cosas, del enlace y de la geometría. Y esto ya es de lleno falso. ¿Cierto? El enlace oxígeno-hidrógeno sería covalente. 1 y 2. Hace un tiempo se descubrió que en la atmósfera de Venus habían trazas de gas fosfina. Este suele ser un gas que se libera debido a la degradación de materia orgánica. De su estructura química, los pares de electrones no enlazantes serían, lo que teníamos que hacer era contar la cantidad de electrones de valencia. El fósforo tiene 5,
el hidrógeno tiene 1, y como tengo 3 hidrógenos, sería eso. Tengo 8 electrones de valencia en total. Escribo el fósforo, los hidrógenos, formo enlaces. Tengo 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones. Tendría 6 ahí. Me falta poner un par, lo pongo como electrón no enlazante. ¿Ya? Entonces sería así. ¿Ya? Ahí yo tengo los 8 electrones distribuidos, el hidrógeno está cumpliendo el dueto, el fósforo está cumpliendo el octeto, todo bien. Entonces los pares de electrones no enlazantes que tengo es un puro par. Ojo con eso que le están preguntando par de electrones, no la cantidad de electrones. Tengo un par. Perdón si se ve cortado porque tengo que pausarlo en ciertos momentos. Ya. El heptano es una molécula orgánica presente en la gasolina que se utiliza en motores de combustión interna. ¿Cuál de estas opciones lo representan de mejor manera? Ya. Entonces, el heptano, tengo puros enlaces carbono-hidrógenos. Y los enlaces carbono-hidrógeno, y además son puros enlaces simples. El enlace carbono-hidrógeno tiene una polaridad muy chiquitita, y aparte por su geometría tetraédrica se ven canceladas. Entonces, el heptano sería una molécula apolar, primero. Y como son solo carbonos e hidrógenos, sería o presentaría enlaces del tipo covalente, solo covalente. Con eso yo ya saco esas dos. Y saco esta, porque la formación de cristales iónicos depende de que yo tenga enlaces iónicos. Entonces, si tengo enlaces covalentes, no voy a formar esos cristales. Me quedan dos posibilidades, que lo que cambia es la solubilidad en agua. Recuerden ahí la solubilidad polar con polar, apolar con apolar. Como el heptano es apolar, no va a ser soluble en agua. Ya sería la B. Si fuera un compuesto polar, ahí sí sería soluble. El benzopireno es un hidrocarburo aromático policíclico potencialmente carcinógeno y que contienen algunos alimentos. Su fórmula estructural, ¿cuál es la masa molar? Lo que tenemos que ver para la masa molar es saber la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que yo tengo. Todavía no vemos esto, pero en esa notación de compuestos orgánicos, cada vértice es un carbono. Un carbono, 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 carbono. Ya, todos esos vértices son átomos de carbono. Y el carbono siempre va a tener 4 enlaces. En el caso de que no me digan lo contrario, voy a tenerlo enlazado a hidrógenos. ¿Ya? Por ejemplo, ese carbono tiene 1, 2, 3 enlaces representados ahí. Eso significa que el cuarto, que no me lo muestran, es un hidrógeno. Lo mismo con este, lo mismo con ese, lo mismo con ese. Estos dos no tienen hidrógeno porque ya tienen sus 4 enlaces. Uno ahí y 2 acá. ¿Ya? El enlace doble cuenta como 2 enlaces. Entonces ahí hay que ir viendo dónde tengo los hidrógenos según la cantidad de enlaces que tenga cada carbono. Si no me equivoco, ahí estaríamos bien. Ya. Entonces ahora es solo contar. Ahí esa parte la tienen que hacer con cuidado. Porque la mayor pillería que tiene ese ejercicio es que son mucho carbono, mucho hidrógeno, no se confunde. Tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carbonos. Ahora voy a ponerlo aquí, a ver. 20 carbonos. Me equivoqué. Vamos de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí sí.
tengo 20 carbonos. E hidrógenos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? 12 carbonos. Esa sería la fórmula del benzopireno. Y para sacar la masa molar, sería 20 carbonos por la masa molar del carbono, que es 12, más los 12 hidrógenos por la masa molar del hidrógeno, que es 1. Eso. Ahí resuelven eso y nos da 252 gramos mol. Entonces, la dificultad de ese ejercicio es solo eso, contar los carbonos que yo tengo y recordar que si me faltan enlaces y no me lo muestran en la figura, es porque yo tengo hidrógenos. A continuación se presenta la composición de algunas mezclas. Solo 2 de las soluciones tendrán la misma concentración. Esto tampoco lo hemos visto todavía, pero una de las unidades de concentración es la molaridad. Y la molaridad se define como los mol de soluto que yo tengo en 1 litro de solución. Entonces, para sacar las concentraciones, hay que dividir 1 mol partido en 1 litro, en el caso de la 1. Para la 2 sería 0,1 mol partido en 0,1 litro. Los 100 mililitros son 0,1 litros. Para la 3 sería de nuevo 1 mol partido en 0,1 litros. Y para la 4 sería 0,1 mol partido en 10 litros. ¿Ya? Entonces, ya habiendo expresado todas las concentraciones de cada uno de las mezclas, puedo ver que las que tienen la igual concentración son la 1 y la 2. Los dos tienen 1 molar y 1 molar. Eso. Entonces, la concentración molar es los moles de soluto que yo tengo en 1 litro de solución. Y para calcularlo tengo que dividir los moles que me dan en el volumen que me dan. Pero siempre en litros. Entonces, si me los dan en mililitros, hay que hacer la transformación. Y la transformación es dividir esto en 1000. Solo eso. 100 dividido en 1000 me va a dar 0,1 litros. Se dispone de 2 litros de una solución acuosa de amoníaco al 2,0 mol litro. La masa de soluto es. Lo que hacemos acá es, podemos hacer una regla de 3. En caso de que se confundan siempre, es bueno recurrir a la regla de 3. Lo que me dice la concentración es que yo tengo 2,0 mol en 1 litro de solución. Entonces, ¿cuántos voy a tener en 2 litros? Entonces, lo único sería multiplicar los 2 litros por los 2 mol por litros. ¿Ya? 2 litros por 2 mol litros. Ahí se me van los litros y me queda 4 mol. En esa solución yo tengo 4 mol de amoníaco. Y después, los 4 mol de amoníaco los voy a multiplicar por la masa molar. Ahí se me va esa unidad y me queda en gramos. ¿Ya? Y eso me daría 68 gramos. 4 por 17, 68. Eso sería lo final. Entonces lo que hicimos primero fue calcular cuántos mol tengo de amoníaco en ese volumen. 2,0 litros por la concentración que me dan. 2 mol litro. Eso me da los 4 mol. Y después lo que tenemos que hacer es transformar de mol a masa. 4 mol por la masa molar. Ya, eso. Y la masa molecular de la glucosa es 180 UMA. Entonces se puede afirmar ¿qué cosa?
la UMA es la unidad de masa que se utiliza para cuando yo tengo solo una molécula o solo un átomo, uno aislado. ¿Ya? Eso me dice que la masa de solo una molécula de glucosa es 180 UMA. La relación que hay entre UMA y masa molar, yo puedo hacer esa transformación de manera directa. Tienen el mismo valor numérico. O sea, si me dicen que la masa de una molécula de glucosa es 180 UMA, yo sé que la masa molar de la glucosa es de 180 gramos mol. Tienen el mismo valor numérico, lo que me están representando son dos cosas distintas. En una me da la masa de un mol de glucosa, el otro me da la masa de una molécula de glucosa. Entonces, la masa de una molécula de glucosa no es 180 gramos, es 180 UMA. Son unidades distintas. Y así como yo tengo gramos, tengo UMA. Son unidades distintas de masa. La masa de un mol de glucosa es de 180 gramos. Eso es verdad. ¿Ya? Y 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de glucosa tienen una masa de 180. Eso también es cierto. Ya este es la definición de un mol. Si yo digo que un mol tiene 180 gramos, es lo mismo que decir que 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa pesan 180 gramos. Esa sería la 2 y 3. La A. El carbonato de calcio es un compuesto iónico ternario que puede descomponerse según la siguiente reacción. Si se descomponen completamente 50 gramos de carbonato de calcio, ¿qué masa de óxido de calcio se podrá obtener? Esto es lo que vamos a estar viendo esta semana y la siguiente. Reacciones, estequiometría, relaciones de masa, mol. Lo que tengo que hacer primero, para poder analizar la reacción, es transformar la masa que me dan de carbonato de calcio a mol de carbonato de calcio. La masa molar del carbonato es 100 gramos mol. Eso lo pueden sacar con la masa molar del calcio, del carbono y del oxígeno. Entonces, si la masa molar me dice que yo tengo 100 gramos en un mol, ¿a cuánto van a equivaler 50 gramos? Eso sería 50 por 1 dividido en 100, 0,5 mol. Entonces esos 50 corresponden a 0,5 mol de carbonato de calcio. Y ahora vamos a analizar la reacción. En la reacción me dice que un mol de carbonato de calcio genera un mol de óxido de calcio. Eso es lo que yo puedo ver a partir de la reacción. Y ahora hago la regla de 3 con los mols que yo tengo en realidad. Esa relación de 1 a 1 es lo teórico, es lo que me da la reacción. Y estos 0,5 mol es lo que me da el enunciado, la parte que sería como experimental. Y saco eso. ¿Ya? Entonces, 1 a 1, 0,50 mol de carbonato de calcio me van a dar 0,50 mol de óxido de calcio. ¿Ya? Y después, con los 0,5 mol de óxido de calcio, la masa molar de esto es 56 gramos mol. Vamos a transformar 0,5 mol multiplicado por la masa molar, me va a dar la masa de óxido de calcio que yo obtuve. Sería 28 gramos. La mitad de 0,5, o sea, la mitad de 56. Eso, entonces lo que hicimos, y lo que vamos a ir viendo ahora con estequiometría es siempre transformar primero la masa que me dan del reactivo a mol. Ahí obtuvimos 0,5 mol de carbonato de calcio. Veo la reacción y veo que un mol de carbonato de calcio me produce un mol de óxido de calcio.
La relación es 1:1. Entonces eso va a producir 0,5 mol del óxido. Y después eso lo transformamos en masa multiplicándolo por la masa molar, que son 56 gramos mol. Y ahí tenemos 228. Y no sé cuántos nos quedan. La especie que sale ahí, nos tenemos que acordar acá que el 29 es el Z, el número másico es 63, y esto me indica cuántos electrones perdió o gané. Entonces el número de protones, 29, eso es directo. El número atómico siempre va a ser el número de protones. Entonces descarto esas. Y el número de neutrones que yo tengo es la diferencia entre estos dos. 63 menos 29. Serían 34 neutrones. Y ahí, por descarte, ya sé que es la A. No fue necesario sacar los electrones. Pero igual, el número de electrones ahí está bien. Si yo tengo 29 protones, la carga más 2 me indica que perdió 2 electrones, me quedan 27. Eso, esa fue la última. Entonces, vean la revisión del ensayo, analicen si es que entendieron, si es que no entendieron algo, me pueden... Siempre está la invitación a que me pregunten por WhatsApp en caso de que tengan dudas, y si les da lata lo podemos dejar para la semana que tengamos clase. Anoten las dudas que tienen y las vemos al inicio de la clase de la próxima semana, o al final. Ahí vamos viendo cómo vamos con los tiempos. Y eso, vayan estudiando. La próxima semana vamos a seguir viendo, las próximas 2 semanas yo creo que vamos a seguir dándole harto con estequiometría. Entonces vayan estudiando a la par mientras vemos la materia. Y eso, espero que estén todos súper. Nos vemos en la semana.